Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report, el galardonado docudrama que sigue a los periodistas incorregibles a través de la maleza de la verdad. ¿Stacy? ¿A qué galardón te refieres? Es que una vez que has empezado, ya tienes que seguir con la frase. A lo mejor es una de esas encuestas que tanto te gusta hacer en Twitter. Sí. En plan, ¿cuál es el mejor programa de Internet? ¿Keiser Report, presentado por Max Keiser? Yo soy el personaje preferido en las encuestas de Twitter. Síganme en Twitter, que estoy intentando alcanzar los 200.000 seguidores y tan solo me quedan unos pocos miles. Si me ayudan a llegar a esa cifra, prometo proclamar mi agradecimiento a los 4 vientos. Está bien. Por cierto, antes de ver nuestro primer titular sobre la subida de los intereses en el Reino Unido, me gustaría hablar del contrato de futuros del Bitcoin. A ver si tienes algo que decir al respecto, porque no haces más que hablar del tema en medios como CoinDesk, Cointelegraph y otros medios del mundo de las criptodivisas, pero aún no has dicho nada en Keiser Report, y la exclusiva la deberíamos tener nosotros. Cointelegraph es un medio excelente que, de hecho, suele citarme en estos temas de importancia capital. El caso es que el CME, el Chicago Mercantile Exchange, va a lanzar un contrato de futuros del Bitcoin. De hecho, creo que para cuando se emita el programa ya se habrá lanzado. ¿Y qué significa eso? Pues muchas cosas. Significa, por ejemplo, que el Bitcoin está siendo cada vez más ampliamente aceptado a pesar de la negatividad con la que lo abordan personajes como Jamie Dimon, que intenta que el genio del Bitcoin no salga de la lámpara para evitar, como dijo una vez él, que le coma la tostada. Y tiene razón, porque con el Bitcoin se acabó la necesidad de recurrir a un banco como JP Morgan. Lo que pasa es que no ha podido impedir que el CME cree este contrato de futuros que ha generado un auténtico cisma en el sector bancario. Por un lado están aquellos que quieren aferrarse a las costumbres de siempre, las comisiones, los latrocinios, la complicidad con los cárteles de la droga, etc. Y por el otro, los que están listos para abrazar el futuro de las transacciones inmediatas, sin fricciones y sin apenas comisiones. Un movimiento que lidera nuestro amigo Patrick Byrne de Overstock.com, que tiene previsto... Perdona, interpreto por tus gestos que me estoy desviando del tema, así que voy a ir al grano. Sí, anda, ve al grano. Veo que estás casi babeando, porque hable del precio. Precio, precio, precio. No. Como si las cifras, los fundamentos económicos y el mecanismo de descubrimiento de los precios que hay detrás no te importaran. Te estás comportando casi como una yonki de los precios. Lo que quiero que hagas es que des tu opinión sobre ese contrato de futuros. Hay un miembro del CME, de cuyo nombre no consigo acordarme ahora mismo, que afirma que el Bitcoin no es una criptodivisa, sino una nueva clase de activos. Sí. ¿Qué es un contrato de futuros y cómo influirá el precio de esta nueva clase de activos, que es el Bitcoin? Porque mucha gente me ha preguntado por Twitter qué opinas al respecto, teniendo en cuenta lo que ha pasado con los contratos de futuros en el mercado del oro y de la plata y con las ventas cortas al descubierto. Es más, el propio Patrick Byrne, del que hablabas antes, acaba de lanzar una plataforma, T-Zero, en la que esta práctica de las ventas cortas al descubierto no estará permitida. ¿Crees que la creación de este contrato de futuros del Bitcoin abrirá las puertas a que se realicen ventas cortas al descubierto ahora que ya no hay necesidad de entregar bitcoins a los inversores sino simplemente contratos? ¿Pueden estas ventas cortas al descubierto ejercer una presión a la baja sobre el precio? A ver, en el caso del oro y de la plata, el hecho de que ambos mercados coticen en dólares permite utilizar los contratos de futuros para mantener los precios bajos y todo ello gracias a las ventas cortas al descubierto. Ahora bien, ¿existe el riesgo de que suceda lo mismo con el Bitcoin? Pues también. Lo que pasa es que hay un factor que puede ahuyentar a los banqueros malvados a la hora de realizar esas ventas cortas al descubierto. Y ese no es otro que la enorme demanda. Sí. Mira, esto es como el caballo de Troya. A medida que el Bitcoin va ganando aceptación y que los bancos van hundiéndose, la posibilidad de que estos sean rescatados por la Reserva Federal es cada vez menor, puesto que los bancos centrales solo pueden emitir una cantidad limitada de dinero si no quieren poner en riesgo todo el sistema de las divisas fiat.
Vamos, que los bancos han llegado al final de la pista y tienen muy difícil despegar. Hasta el punto de que podemos afirmar que todos y cada uno de los grandes bancos del mundo son técnicamente insolventes y nunca serán capaces de saldar sus deudas. Por lo que si la Reserva Federal dejara de darles dinero, no les quedaría otra que declararse inmediatamente en bancarrota. Así pues, la demanda de bitcoins va a ser tal que, por muchas ventas cortas al descubierto que hagan, esas ventas no tendrán ningún efecto sobre el precio. Tengo un mensaje para nuestros espectadores de la India. Amigos hindúes, olvídense del oro, que no les va a ayudar en nada. Ábranse una cartera de bitcoins e inviertan en la criptodivisa. Porque además, con eso, lograremos derrotar a los banqueros gánsteres y a los terroristas del sector como Jamie Dimon o Lloyd Blankfein. Según el último gráfico sobre el consumo medio de oro per cápita, los ciudadanos alemanes son los que más oro compran, más que los hindúes. Por supuesto. Te refieres por cápita, ¿verdad? Sí. Es cierto, a los alemanes les encanta comprar barras de oro y guardarlas en la caja fuerte para luego poder hablar en el Oktoberfest de todos los lingotes que tienen mientras se ponen hasta arriba de cerveza. Pero los hindúes no son así. Los hindúes prefieren comprar un adorno de $20 en el mercado para demostrar que son un buen partido a la hora de casarse con alguien o de vender un par de cabras. Lo que tienen que hacer es olvidarse del oro y pasarse a las criptodivisas. Deberían lanzar desde el aire 1.000 millones de teléfonos móviles sobre territorio hindú para que sus ciudadanos empiecen a utilizar sus carteras de bitcoins como hacen sus homólogos africanos, que van muy por delante de ellos en este ámbito. África va a convertirse en uno de los motores del mercado de las criptodivisas y en el continente más beneficiado por su uso en este siglo XXI porque sus ciudadanos ya utilizan en masa el teléfono móvil para comprar y vender criptodivisas, por lo que puede decirse que van años luz por delante de Estados Unidos, de Europa, de la India. De acuerdo, vamos a hablar ahora del Reino Unido, un país tremendamente endeudado que tiene una única obsesión: las burbujas inmobiliarias. De hecho, no hay otro negocio tan popular como la llamada escalera de la propiedad. Eso es lo único que importa en el ámbito financiero. No se puede abrir una empresa, ni siquiera mantener una conversación, sin acabar desembocando en el mercado inmobiliario. Mira, si a un británico le dicen que han secuestrado y quemado a los miembros de su familia, que le han incendiado el yate y que encima se ha descubierto que tiene un herpes, su única respuesta será ya. ¿Y eso cómo afecta al valor de mi casa? ¿Hará subir el precio? Eso es lo único que les importa a los británicos. Sí, y cualquiera que haya vivido en Los Ángeles, como nosotros, aunque por separado, sabe que todo el mundo, desde el camarero hasta el médico, siempre tiene algún negociete inmobiliario entre manos. Una ciudad monosector. Efectivamente. Pero cuando dices que vivíamos por separado, eso es porque aún no nos conocíamos. Exacto. Tal y como lo has dicho, parece como si nos hubiéramos separado en Los Ángeles y que por eso no vivíamos juntos, pero no. Es que aún no nos conocíamos. Vivimos en esa ciudad en momentos distintos. En épocas distintas, hasta en siglos distintos se podría decir. En fin, vamos a ver por fin ese titular sobre el Reino Unido que, como sabrás, la semana pasada subió los intereses del 0,25 al 0,5%. El vicepresidente del Banco de Inglaterra afirma que la subida de los intereses provocará cierto perjuicio. Según el vicepresidente del Banco de Inglaterra, la subida de los intereses en el Reino Unido provocará cierto perjuicio a aquellos que tengan una vivienda en propiedad, aunque la situación debe analizarse en perspectiva. Ben Broadbent ha declarado a la BBC que la subida anunciada el pasado jueves es moderada y que el pago de los intereses vinculados a la deuda sigue estando en mínimos históricos. Pero lo más interesante de la noticia está en su interior, cuando cuenta que se trata de la primera subida de los intereses en 10 años, lo cual en sí ya es relevante. También cuenta que solo hay 4 millones de familias británicas que van a tener que pagar más por su hipoteca porque únicamente están hipotecadas el 30% de las viviendas del país. Vamos, que la mayoría de los ciudadanos del Reino Unido ya son dueños totales de su casa tras décadas viviendo en ella. Pues el BCE no va a ayudarles a rescatar a los bancos. Es lo que tiene haber votado a favor del Brexit. El Banco Central Europeo va a señalar a Mark Carney y al Banco de Inglaterra y les va a decir: apáñenselas ustedes con la inflación que han heredado. Eso les pasa por votar a favor de abandonar el mayor bloque de comercio del mundo para quedarse solos, sobre todo teniendo en cuenta que el 16% de su PBI depende del comercio con la Unión Europea, mientras que en el caso de la Unión Europea el porcentaje del PBI correspondiente al comercio con el Reino Unido es tan solo del 7%. Es como si el Reino Unido hubiera acudido a un tiroteo ya no armado con un cuchillo, sino con un fideo mojado. De hecho, tienen más fideos mojados que Harvey Weinstein en un
lavadero de coches. De acuerdo. Y encima ahora intentan enmendar su política en materia de intereses, cosa que no lograrán jamás, porque han decidido mantenerlos en niveles bajos y emprender una represión financiera para evitar que Barclays, el HSBC, Lloyds y el RBS, que son 4 bancos insolventes, repito, insolventes, se declaren en quiebra porque, claro, como son aristócratas, se creen por encima de la ley y sin necesidad de participar en la sociedad. Para eso dijo Margaret Thatcher aquello de que la sociedad no existe como tal. Los 4 grandes bancos británicos no sienten que tengan la necesidad de cumplir la ley, a pesar de tener una deuda impagable de cientos de miles de millones de libras, porque les basta con pedirle dinero gratis a Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra. Lo que pasa es que ahora, con el Brexit, la Unión Europea va a decirles, ahí se quedan. Y esos bancos tendrán que declararse en bancarrota. Ya verás como dentro de 5 años, los británicos necesitan un rescate monetario por parte del FMI. Porque han sido unos idiotas. Si pusieran a un niño pequeño al frente del Banco de Inglaterra, los resultados serían los mismos que teniendo un idiota como Mark Carney. De acuerdo. Como digo, una de las cosas más llamativas es que se trate de la primera subida de intereses en los últimos 10 años, lo que significa que durante todo este tiempo la economía ha estado en dificultades y ha necesitado dinero gratis. Pero hay otras cosas que también llaman la atención. Los ahorristas experimentarán un ligero aumento de la rentabilidad de sus ahorros, aunque Barclays, el HSBC y Lloyds aún tienen que confirmar si trasladarán íntegramente esa subida a sus clientes. Lo que harán será aumentar las comisiones. Sí. Son el Jimmy Savile de los bancos. De acuerdo. Lo siento si el Reino Unido parece el paraíso de la pedofilia, pero es que es la verdad. El caso es que los bancos aún no han confirmado si trasladarán íntegramente esa subida a sus clientes, aunque nosotros ya sabemos que no lo harán, porque tampoco han trasladado las bajadas anteriores a las tarjetas de crédito, cuyos intereses siguen oscilando entre el 15 y el 25%. Son unos sinvergüenzas. Por cierto, hay un invitado habitual de nuestro programa, Steve King, que es un economista heterodoxo, Un hombre heterodoxo en general. que no forma parte de la corriente dominante, que siempre dice en Kaiser Report que lo más importante para la estabilidad del sistema financiero es el ritmo al que aumenta la deuda en las familias. Sí. Veamos una noticia de The Guardian publicada días antes de esa subida de los intereses. El incremento del endeudamiento por parte de los británicos aumenta las posibilidades de que se produzca una subida de los intereses. Según datos del Banco de Inglaterra, el mes pasado la tasa interanual de crecimiento crediticio entre los consumidores se situó en el 9,9% como consecuencia del incremento del endeudamiento asociado a las tarjetas de crédito, de los descubiertos bancarios y de los préstamos no garantizados. Sin embargo, llama la atención que la tasa interanual de crecimiento crediticio no garantizado fuera menor que el año pasado, cuando se situaba en el 12%. Así es. Tienen esta inflación y van a vivir una pesadilla. Pero a mí eso hasta me parece bien y todo, porque son unos idiotas. En fin, tenemos que hacer una pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con nuestro invitado, Dave Collum, catedrático de la Universidad de Cornell y autor de un análisis anual en Peak Prosperity y Zero Hedge. Un tema del que hablaremos enseguida. Dave, bienvenido de nuevo. Hola, gracias por volverme a tener hoy con ustedes, porque estoy acostumbrado a que me dejen en la estacada. Bueno, Dave, como comentamos el otro día, usted tiene un currículum muy interesante. Ha hecho cosas en el ámbito de las ciencias duras y más concretamente en la química orgánica. Y también es famoso por sus análisis económicos. Es especialista en ciencias blandas como la psicología o la sociología. Mi primera pregunta tiene que ver con el momento en el que estos dos universos chocan entre sí. Por ejemplo, durante la crisis de Long-Term Capital Management, los matemáticos y otros expertos adoptaron un enfoque hacia la gestión monetaria muy propio de las llamadas ciencias duras, calculando primero el riesgo y en función de eso la rentabilidad prevista, que sería muy grande. Lo que pasa es que sus predicciones se fueron al traste porque no fueron capaces de entender la psicología de los mercados. ¿Le parece a usted que lo he descrito bien? ¿Qué opina al respecto? Mire, una vez escribí un artículo sobre el tema titulado La Ley Goodhart, en el que defiendo que en cuanto una cosa se hace popular, pierde su utilidad. A ver, es un poco más complejo, pero ese es en grandes líneas el fondo de la cuestión.
Y los gestores de Long Term Capital Management tuvieron una buena idea. Lo que pasa es que intentaron sacarle tanto partido que acabaron convirtiéndose en el mercado. ¿Se acuerda de los fondos de la empresa tecnológica Janus, que era dueña del 30% del sector de las .com y que como tal no podía liquidar sus posiciones aunque quisiera? Pues bien, a día de hoy la transformación de la indexación en un ejemplo de la ley de Goodhart se ha convertido en uno de los temas de moda. En el artículo de este año, lo que pienso decir es que la indexación es una buena idea. Lo que pasa es que se ha vuelto tan popular que puede acabar siendo mala. De acuerdo. Cuando yo trabajaba en Wall Street en los años 80 existían los llamados seguros de cartera que permitían que la gente comprara acciones de forma temeraria sin apenas incurrir en riesgos precisamente porque las carteras estaban aseguradas. Lo que pasa es que entonces estalló la crisis de 1987 y el modelo se vino abajo, por lo que no se volvió a oír hablar del tema durante mucho tiempo. Pues bien, el Dow Jones cotiza actualmente por encima de los 23.000 puntos y además se cree que la gestión del riesgo está siendo muy sólida y que, por tanto, las posibilidades de que estalle una crisis a corto plazo son remotas. A ver, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina sobre este tema? Pues que es una tontería. Mire, si analizamos los índices triple Q o Russell 2000, las relaciones precio-beneficio se sitúan en torno a 20 o 25, que para una empresa en crecimiento no está mal. Ahora bien, Steven Bachman, al que no he tenido la oportunidad de conocer hasta este año, y otros expertos señalan que para alcanzar una media de 23 en la relación precio-beneficio, se redondea a la baja la relación de las acciones con relaciones por encima de 40 y la dejan precisamente en 40. Y lo mismo se hace con las que presentan relaciones negativas, también se redondean en 40. Es más, Bachman ha hecho un cálculo que demuestra que si no tenemos en cuenta la capitalización de mercado y los beneficios del índice triple Q, se acaba teniendo una relación precio-beneficio de 87, lo cual significa que nos están mintiendo, por lo que se trata de una valoración bastante mala. Y si utilizamos herramientas como la Q de Tobin, la relación entre mercado y PBI o entre precio y PBI, el mercado se sitúa, en mi opinión, aproximadamente en el doble del nivel que debería tener. Lo que pasa es que si volvemos a la media, el perjuicio está garantizado, especialmente para las pensiones y las jubilaciones. Y si no se me han olvidado los principios básicos de las matemáticas, para volver a la media habrá que pasar la mitad del tiempo por debajo de ella, por lo que será un momento de revelación para la mayoría de los inversores. Refrésqueme la memoria. ¿Qué es el índice triple Q? Es el índice tecnológico, los valores de las 100 mayores empresas tecnológicas. La relación precio-beneficio la calcula la empresa matriz, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que lo que hace básicamente desde el punto de vista de la física, bien puede considerarse un fraude, ya que se lo van inventando sobre la marcha. Pues una vez más, Dave, tenemos un problema con la Reserva Federal, que permite que las grandes empresas se endeuden prácticamente a costo cero y realicen grandes adquisiciones o incluso recompren sus propias acciones, incrementando los beneficios de forma artificial. Una práctica que antes era ilegal, por motivos evidentes, y que ahora ha dejado de serlo. El caso es que el sector de las fusiones y adquisiciones está un poco fuera de control, hasta el punto de que una empresa como Amazon puede comprar Whole Foods sin incurrir en costos de financiación, por lo que su valor pasa a sumarse automáticamente a los ingresos de la entidad compradora. Y la capitalización de mercado de la empresa sube más que el precio de la compra. Vamos, que bien puede decirse que estamos asistiendo a una reversión del capitalismo, puesto que el riesgo recae exclusivamente en una parte muy concreta de la sociedad, mientras que otra parte, los Jeff Bezos de turno, no tiene ninguna exposición al riesgo. Lo que hace básicamente Bezos es emitir moneda y convertirse en un oligopolista fuera de control. ¿Qué opina al respecto? Para aquellos que quieran estar informados del tema, las recompras de acciones son legales gracias a una decisión de 1984 que las eximía de cumplir la norma que prohibía la manipulación del precio de las acciones, circunstancia que aprovechan los ejecutivos para aumentar sus primas de final de año utilizando precisamente esa práctica, la recompra de acciones. Ahora bien, lo que el inversor medio no parece entender es que cuando se recompran acciones, se destruye el balance general de la empresa, lo que hace que la relación precio-beneficio se sitúe en niveles muy bajos. Por eso yo ya no me guío por esa cifra, que además es un cálculo muy sencillo. De lo que no se dan cuenta los inversores es de los 30.000 o 40.000 millones de dólares de deuda que presenta el balance general. Es una especie de compra apalancada por parte de los acreedores que acaban haciéndose con el control de toda la empresa. No es más que una herramienta de ingeniería financiera para que parezca que todo va bien y para que los directores generales conserven sus puestos. Lo que pasa es que esto se acabará.
Sí, si dejamos de lado los efectos de las recompras de acciones, Sí, los beneficios están disminuyendo, por lo que las relaciones precio-beneficio están claramente por debajo de su valor real. En fin, Dave, usted suele hacer un resumen anual del comportamiento de los mercados y realiza una predicción para el año entrante. Pues bien, según tengo entendido, el año pasado sus vaticinios eran positivos respecto al oro y negativos respecto al mercado bursátil, cosa que, si me lo permite, no ha demostrado ser del todo cierta. Pero tranquilo, algún día acabará siendo verdad. ¿Qué sensaciones tiene actualmente? pues que cuando nos encontramos en la recta final de un ciclo de mercado, los pesimistas quedamos como idiotas y que cuanto más nos acercamos al final de ese ciclo, más difíciles son las cosas para nosotros. Mire, analizando las valoraciones, llegamos a la conclusión de que estamos volviendo a acercarnos a la media, pero sin alcanzarla. Y eso es gracias a los entre 20 y 30 billones de dólares que se calcula que el Banco Central ha inyectado en el mercado. Yo he preguntado a muchos expertos si hay alguien que hubiera vaticinado ese nivel de intervención. Y resulta que, si bien muchos fueron capaces de predecir la crisis, ninguno creía que el grado de intervención fuera a ser tal. Por eso ahora, a los pesimistas como yo nos tildan de locos, hasta que acertemos, claro está. Lo que pasa es que cuando acertemos, tampoco podremos regodearnos, porque la situación será un auténtico caos. Acaba de dar una cifra muy interesante, Dave. La de los entre 20 y 30 billones de dólares que ha inyectado la Reserva Federal. Lo que demuestra que los rescates concedidos en el marco del programa de compra de activos problemáticos, que ascendían supuestamente a 700.000 millones de dólares, no fueron nada comparados con esto. Y si la cifra es interesante, es porque la Red por la Justicia Fiscal del Reino Unido ha publicado recientemente un estudio que deja entrever que hay precisamente entre 20 y 30 billones de dólares depositados en paraísos fiscales y no sujetos a impuestos, lo que está dando lugar a todo tipo de escándalos como los papeles de Panamá, los papeles del paraíso, etc. En otras palabras, ¿cómo podemos ni siquiera molestarnos en calcular datos como el PBI, la inflación, el crecimiento o el empleo, cuando hay una cantidad equivalente al doble del valor del PBI estadounidense depositada en paraísos fiscales, no sujeta a impuestos y controlada por los bancos? Vamos, que tenemos un auténtico universo monetario paralelo al que nadie presta atención, salvo aquellos cuya riqueza no declarada no deja de dispararse y que tampoco declaran los aumentos de esa riqueza no sujeta a impuestos, Dave. Cuando analizamos el PBI de Estados Unidos, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente. Si las empresas que contribuyen a él están domiciliadas en el país, pero la fabricación, la producción y la mano de obra están en el extranjero, ¿qué importancia tiene que tengan su domicilio en territorio estadounidense? Yo soy de la opinión de que el país que verdaderamente se dedique a fabricar esos productos y a proporcionar esos bienes y servicios es el que se beneficia de ello, por lo que tengo mis reticencias a la hora de considerar estadounidenses a ciertas multinacionales. Y tiene razón. Las empresas pueden pagar impuestos en un país, externalizar la mano de obra a otro, comercializar sus productos en un tercero. Todos conocemos las maquinaciones que llevan a cabo las empresas para manipular los mercados internacionales. Unas maquinaciones a las que solo tienen acceso las multinacionales, no los particulares. Pero a lo que voy yo es a que puede haber hasta 30 billones de dólares ocultos y no declarados, gestionados por bancos como el HSBC, Barclays, Goldman Sachs o JP Morgan, en nombre de unas 200.000 personas que están burlándose de la economía mundial y sembrando el caldo de cultivo de una insurrección violenta, porque están riéndose precisamente de aquellos a los que han robado, Dave. Estoy de acuerdo. Y una vez más insisto en que la responsable de estas desigualdades es la intervención por parte de los bancos centrales. Fíjese, por ejemplo, en la remuneración que perciben los altos ejecutivos respecto al salario que cobran los trabajadores de a pie de una fábrica. La diferencia es cada vez mayor, por lo que no puede descartarse que la ciudadanía se canse y acabe rebelándose contra la élite, como ya estamos viendo en el enfado de los estudiantes universitarios y en el resto de incidentes que están teniendo lugar. El sistema está viéndose cada vez más cuestionado
por una proporción creciente del proletariado que siente que ese sistema no es justo. A ver, siempre ha habido gente en la cadena de producción que ha ganado mucho dinero, pero el sentido de la justicia va cambiando con el tiempo. Y yo creo que a día de hoy lo que predomina es una sensación de injusticia. Y da igual si esa injusticia es cierta o no. El mero hecho de que la ciudadanía lo perciba así puede provocar estragos en el futuro. Por eso Trump ganó las elecciones, ¿verdad? Porque muchos estadounidenses dijeron que les den, voy a votar en contra del sistema. Estamos hartos del bipartidismo inútil. Y hablando de Trump y de la Reserva Federal, parece que el presidente podría nombrar en breve a 5 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto del Banco Central. ¿Qué cree que pasará? Nos quedan unos 20 segundos. Pues que meterá la pata. ¿En qué sentido? Pues que pondrá unos cuantos partidarios de la emisión de moneda. O sea, que entonces es de esperar que el Dow Jones siga subiendo hasta los 40.000 puntos. En fin, Dave, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dave Collum, catedrático de la Universidad de Cornell. Tiene unos vídeos muy interesantes en YouTube. Búsquenlos. Si quieren encontrarnos a nosotros precisamente en YouTube, busquen Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.